a ser ahora ya no de la carne, sino ser voluntariamente, porque Dios nos esclaviza, ser del Espíritu, entregarnos a Él, ser de Él y buscar de Él la llenura dentro de nosotros, ser de Él. Si somos del Espíritu, va a cambiar el mundo de nuestros pensamientos. Ya no vas a pensar como antes, ya no vas a pensar en adulterios, ya no vas a pensar en fornicaciones, ya no vas a tener pensamientos de pleitos y enemistades y contiendas e iras, sino que va a cambiar tu mismo mundo interior. Mucha gente, porque no logra sanar la azotea, decíamos recién, ¿no?, la mente, se enferman. Enfermedades psicosomáticas. Gente que se enferma, se doblega la salud al punto aún del quebranto de la salud física y psiquiátrica y también espiritual. Pero ¿cómo cambio esto, pastor? ¿Cómo logro cambiar esto que no lo puedo sujetar, que es mi propia mente? Cambiando de dueño, haciéndonos de uno, y ese es el Señor de señores y el Rey de reyes. Dale el aplauso y decirle: quiero ser tuyo, Dios. Aleluya, me doblego, me entrego, te busco, te invoco, te llamo. Aleluya, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne para mal, para contaminación y demás. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y no tenemos más que entonces volver a Gálatas, capítulo 5 otra vez. Y ver las cosas del Espíritu ahora en el versículo 22. ¿Cuánto cosa terrible, no? Hay deambulando en la mente del carnal, ¿no? Pleitos, celos, iras, odio, rencor, contiendas, codicias, idolatrías, cosas terribles en las cuales no hay paz ni provecho, sino contaminación. Pero cambiar de dueño y buscar más de Dios y ser del Espíritu de Dios nos lleva, hermanos, a una vida placentera en nuestra propia mente. En paz te vas a acostar y así mismo te vas a levantar. Y aún tu pensamiento será agradable delante de Dios. Y si va a lograr ser agradable delante de Dios, va a ser agradable para ti mismo. Gente que está en este mismo momento quizás maquinando, dañándose a sí mismo, vos podés tener un pensamiento plácido de paz y disfrutar de la vida de otra manera aún frente a los mismos problemas, las mismas circunstancias. Porque los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué piensan? En lo placentero y más hermoso que existe, que es el amor. No tienen pensamientos de odio, tienen pensamientos de amor y de perdón. No odian, no tienen sed de venganza, sino que lo que tienen es amor. Qué amargo y despreciable es el sentimiento de odio y rencor. Se enferma el que lo lleva y le abre la puerta a Satanás y aleja a Dios de su vida. Pero el que es de Dios ama aún a sus enemigos. Está amando. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, piensa en el amor, ama, piensa internamente, tiene pensamientos de gozo. Nunca te encontraste en medio de la nada, pero por lo que está pensando tu mente renovada en Cristo, nunca te encontraste como sonriendo y vos decís: si alguien me ve va a decir que estoy loco. Y no estoy loco, tengo pensamientos de gozo. ¿Cuántos dicen amén? El ser del Espíritu de Dios te llena de pensamientos de gozo. Una vida interna disfrutable, distendida, ensanchada, de paz, de gozo. Gozo y dice y paz. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, que es también la paciencia. No pensás en decir: no, hasta acá y no aguanto más y tomo mis cacharpos y me voy o qué sé yo, sino que vas a tener pensamientos de paciencia. Vas a tener pensamientos de esperar con paz y conciencia a Dios. Paciencia,
no desesperación. En apuros, pero con paciencia, no desesperados. Dale el aplauso, decirle: quiero ese mundo de pensamiento, Señor. El que del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, piensa pacientemente. Humanamente diría uno: no, yo hasta acá llegaría y ya respondería, y yo haría tal o cual otra cosa. Pero lo que es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Según lo que piensa el hombre, eso es, eso habla y eso actúa. Todo de alguna forma parte de ahí. Y si sos del Espíritu, vas a tener pensamientos de paciencia. Y hermano, con paciencia aún es que somos salvos. Con la paciencia vas a salvar tu familia. Con paciencia vas a seguir esperando a Dios y no te vas a impacientar. El que del Espíritu tiene pensamientos placenteros, de una vida totalmente renovada, pensamientos de odio, de rencor, de pleitos, de celos y de iras tenía el que era de la carne, pero el que es del Espíritu tiene pensamientos buenos, tiene benignidad, no tiene malas intenciones, no guarda cosas ni planea nada malo, tiene benignidad, bondad, pensamientos de fe. Lo contrario a lo nuestro. Todo esto que no es nuestro, que nos es ajeno, que nos es de Él, que es de Él y para nosotros. Que hace de nuestra vida lo contrario a la vida de aquel que es llevado en forma esclavizada por la carne, por pensamientos, como ya dijimos, a una vida totalmente destruida. Pero el que es del Espíritu, ¿sí?, por tener todas estas cosas, tiene una vida de paz. Tiene una vida placentera, una vida realmente disfrutable y tan contrapuesta a la que quizás en otro tiempo se tuvo, a la que otros tienen. Todo parte del mundo de los pensamientos, y lo primero que deambula en nosotros son los malos pensamientos, lo que contamina, lo que batalla, lo que termina luego aflorando, haciéndose carne en nosotros, dañándonos, enfermándonos, oprimiéndonos, alejándonos de Dios, haciéndonos miserables, teniendo luego una vida realmente tan distinta y dispar y alejada de lo que sería una vida verdaderamente en Cristo, que empieza realmente pero por la vida interior. Porque lo primero que uno recibe cuando recibe a Cristo es paz. Y se van muchas cosas que hostigaban nuestra mente. Pero es cotidiano y es de todos los días. ¿Qué vamos a hacer frente a ese frente de batalla? Donde nosotros a veces no nos vemos y nos sentimos en tanta desventaja. Porque, hermanos, carne somos. Y se nos invita a no ser ya de la carne, sino ser del Espíritu. Pero además hay una ayuda más. Y por ahí terminamos. En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Hay una ayuda más, de la cual hablaba el Señor en estos días. Lo pude ver, lo pude escuchar aún de mis propios labios cuando ministrábamos el martes. Yo no sabía la palabra de hoy, pero ya el Señor se adelantaba, lo mencionaba, lo soltaba en el ambiente de la iglesia, cuando decía esto, que es un marco de seguridad, una fe a la cual hay que afianzarse, afirmarse en este concepto y en este principio y en esta promesa de Dios, que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, al final dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que hubo? Hubo una transferencia. Hubo un cambio de neuronas. Hubo un cambio, sí, de cerebro. Dios hizo una operación en nosotros. Y
Quizás hay algunos menos crédulos, menos creyentes que dicen, no, pastor, yo no puedo tener la mente de Cristo porque todo esto es lo que realmente viene a mí, a mi mente. Pero lo que Dios dice, lo dice Dios. Y Dios no miente. Y Dios no es hombre para mentir. Y Él dice que nosotros, vos y yo, no tenemos ya nuestra antigua mente, tenemos la mente de Cristo. Y eso es algo importantísimo. En estos días, cuando Satanás batalla tanto y daña tanto, nosotros tenemos la condición de poder andar en el Espíritu y pensar en las cosas del Espíritu. Ya no ser nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Al punto de que la mente de Cristo viene en nosotros. Veíamos el martes que mientras quizás los discípulos iban pensando qué cosa rumbo a Jerusalén, la mente de Cristo tenía otro pensamiento y Él tenía hambre. Dice que tuvo hambre de higos. ¿Te acuerdas la higuera? Higos silvestres. Eso tenía otro pensamiento. Hay gente que va con otro pensamiento, con cualquier otro pensamiento, pero hay gente que va teniendo y ganando en sí, para sí, los pensamientos de Cristo. Y están pensando ya no tanto en sí mismo, ya no tanto en el consumismo, ya no tanto en lo demás, ya no tanto centrados en sí mismos, sino que están pensando con la mente de Cristo. Están pensando en los demás, están pensando en evangelizar, están pensando en salvar almas, están pensando con la mente de Cristo. Cuando uno se presenta a orar, hermano, orás y trabajás en ese momento con tu mente la oración, o te dejás llevar por el Espíritu de Dios y trasladás la mente de Dios a tu oración. Hay gente que aún en la oración no hace más que pedir para sí, y pedir a veces como no conviene, y pierden la dirección que tiene los pensamientos de la mente de Cristo, aún para disfrutar lo que sería más disfrutable, que es la oración. Hay gente que no logra ni siquiera la concentración en la oración, ni en la iglesia, ni en los cultos, porque su mente está llevada, está esclavizada, porque tienen un dueño del cual no se pueden librar. Primero, que son ellos mismos, la carne, los instintos humanos, y están deseando todo esto de lo cual se está hablando, porque su alma clama por paz. Pero no tienen paz cuando se acuestan, cuando recuestan su cabeza, ni cuando duermen en sus sueños, ni cuando se despiertan a la mañana, si es que no se desvelaron la noche. Pero Dios a sus amados dará sueño, dará descanso, aún su dormir será grato. Realmente Dios nos está regalando algo maravilloso que hace nuestro mejor pasar en este mundo. Sí, en lo que es lo continuo de nosotros, porque nosotros no hablamos continuamente, no hacemos cosas continuamente, pero pensamos continuamente. Y si lo que es continuo en nosotros, nuestros pensamientos, no están en Cristo, la mente, si no va a permitir a esa persona vivir una vida tal como el Señor nos ha venido a regalar. Pero el Señor tiene para nosotros hoy un regalo confirmado, anunciado una vez más en su palabra. Sí, dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Eso tan importante, eso tan grande que hace tu vivir, tu existir, el mundo de tus pensamientos, eso silencioso pero audible para Dios y para ti también. Eso que te hace ser